Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 69. Hoy es martes, martes de español. En esta semana que hemos decidido llamar estudio y el sujeto de nuestro estudio va a ser un elefante. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana de estudio. Lo que estamos haciendo durante esta semana es algo súper sencillo. Es básicamente entender la pintura como un ejercicio dedicado al estudio. ¿Y al estudio de qué? Pues en mi caso, una de las cosas que más me apasiona es ver la naturaleza. Yo creo que es evidente que quizás lo que más hago dentro de mi práctica artística es examinar la naturaleza humana y por eso pinto muchísimo, muchísimo a personas. Y si son personas que, digamos, están dentro de mi círculo afectivo, pues muchísimo mejor, porque son personas que conozco profundamente, son personas que me significan. Entonces para mí es súper importante generar o fortalecer vínculos mediante una reflexión hecha desde la pintura. Yo creo que eso es súper bonito. O sea, yo siento que como ser humano, cuando me entiendo como ser humano y cuando examino mi sensibilidad, acepto que mi rol es hacer esas reflexiones desde la pintura. O sea, yo siento que cuando uno es pintor o cuando uno se entiende como pintor, uno empieza a darse cuenta que la forma como uno trata de entender la naturaleza de las cosas es mediante la pintura. Uno se explica cosas mediante la pintura. Y al explicarse uno mismo cosas, pues uno termina también entendiéndose a sí mismo. Entonces, para mí, con el paso del tiempo me he dado cuenta que la pintura no es una cosa que es vinculada al arte, como a esta idea de arte con A mayúscula, como esta filosofía que lleva desarrollándose y mutando durante siglos. Yo entre más pasa el tiempo me estoy dando cuenta que la pintura, el dibujo, la entiendo es como una práctica humana. No es que me aleje de la institucionalidad, no es que me aleje de los objetivos que puede tener el arte como un lenguaje poderosísimo para comunicar y para socializar. No, yo siento que, pues obviamente esos son aspectos que han sido vinculados al arte desde hace ya muchísimo tiempo. Y pienso que son también propiedades del arte que uno tiene que aceptar para entender el extenso poder que tiene el arte y la capacidad que tiene de recorrer unas distancias impresionantes y de conectar muchísimas corrientes de pensamiento, así sean distintas. Contextualmente entiendo lo que significa pintar, pero yo creo que dentro de mi proceso me he dado cuenta que pintar también es una cosa que me atrae profundamente porque cada vez que la hago más, cada vez que reitero ese acto pictórico y que ese acto pictórico se empieza como a enraizar en la cotidianidad de mi vida, siento que tiene que ver más con la vida, tiene que ver más como con nosotros, con nuestra sensibilidad como especie, que con cualquier intención que pueda tener una institución que enseña arte o institución que promueve el arte o institución que socializa el arte. O sea, yo no es que esté en contra, aunque sí soy súper crítico, pero no es que esté en contra de una escuela de arte o no es que esté en contra de una galería de arte o un museo de arte o de la comercialización del arte. Pero estas pinturas diarias que terminan sintiéndose como más parte de un día a día que se mimetiza con los actos más cotidianos de mi vida, que se vuelve como casi invisible, me he dado cuenta que tiene más valor para mí de nuevo como ser humano. No sé si como pintor, un pintor con grandes pretensiones de hacer la gran pintura y de llegarle a muchísima gente y de dejar un legado de pintura. Con cada pintura que hago, esa pseudo responsabilidad impuesta que existe sobre la pintura cada vez me atrae menos. Para uno ser pintor tiene que llegar a ser una gran obra. Y esa gran obra normalmente es de grandísimas dimensiones y complejísima y que se trata de socializar de la manera donde tenga mayor visibilidad y entonces entre más gente pueda darse cuenta que uno es un gran pintor, pues entonces uno tuvo un gran impacto sobre la pintura y uno dejó su huella. Uno entonces quedó en ese recorrido histórico que ha hecho la pintura, que ha pasado por todas las ciudades y los países de este mundo y entonces ahora sí uno hace parte de esa gran historia de la pintura. No sé, a mí ya no me importa nada de eso. Además, creo que desde que nací
me di cuenta que no iba a ser parte de esa gran historia de pintura. Esa historia de pintura está escrita por personajes que son excepcionales. Son personas que uno cuenta con los dedos de una mano, que están dentro de los billones de seres humanos que existen en este planeta, y yo rápidamente me di cuenta que yo claramente no soy uno de esos pintores. Entonces, para todos los millones de pintores que hay en este planeta, que nunca vamos a ser Rembrandt y nunca vamos a ser Rubens y nunca vamos a ser Velázquez y nunca vamos a ser Sargent, ni Sorolla, ni Fortuny, que de nuevo somos millones, pues entonces tiene que haber como otros procesos, tiene que haber otras significaciones de pintura. La pintura no puede ser que si uno no hace una ronda de la noche como Rembrandt, entonces uno no pintó en la vida. O que si uno no logró pintar las meninas, entonces ¿para qué pintó uno durante décadas en su vida? ¿Para qué dedicó su vida al pintar? Es convencerse, tristemente, que si uno no hizo una gran pintura, entonces uno no pintó. ¿Para qué pintó? Si uno no pudo tener incidencia sobre otros pintores, sobre esa labor de seguir redefiniendo la pintura, entonces ¿para qué pintó? Y yo creo que estoy en un punto donde yo no quiero cargar con ese peso. No quiero porque se me hace insoportable, la verdad. Y creer que ese es un peso que uno debe cargar, creer que si uno dijo que uno quería ser pintor y que si uno dedicó su vida a pintar, entonces por defecto uno hereda esa responsabilidad. Pues no, ¿quién dice que así son las cosas? O sea, uno puede pintar por millones de razones. Y habrá personas que entonces, si ven que uno no quiere lidiar con esa responsabilidad, pensarán que, qué desperdicio de pintura. Qué lástima que esta persona no esté dedicando su vida a lo que es la gran y verdadera pintura. Y a eso yo respondo pues que no sean mamones, porque es que uno tiene que aceptar que es que la pintura puede ser cosas distintísimas para cada uno de los seres humanos que decidió pintar en su vida, que decidió que la pintura iba a ser parte de sus vidas. Es que no puede ser que la pintura sea una cosa monolítica. Absurdo, absurdo. Esos pseudo dogmas que uno piensa que están amarrados a la pintura son una tontería, a mi parecer, son una tontería. Entonces yo creo que con el paso del tiempo me he liberado de todo eso, de toda expectativa que tengo con la pintura, de toda responsabilidad que la gente cree que yo debería tener con la pintura o que yo mismo tristemente me estaba autoimponiendo como pintor. No, yo decidí no cargar con ese peso. Es como cuando uno es un cangrejo ermitaño y uno está buscando una concha nueva porque esa concha que uno ha cargado durante años ya está re vieja y está copada de cosas y de basura. Y uno dice, ¿sabe qué? No, quiero sentirme más liviano en mi vida, no quiero tener el peso de todo esto sobre mis hombros porque es que, la verdad, no necesito cargar con eso. Y no estoy traicionando absolutamente nada ni a nadie cuando decido no cargar con eso. Estoy simplemente aceptando que hice una reflexión y que esa reflexión pues me arrojó una respuesta. Y el camino que ahora veo enfrente pues no tiene nada que ver con las cosas que yo creía que se suponían estaban atadas a la definición histórica de pintura. Y en mi caso particular, una de las cosas que más aprecio de la pintura y del dibujo es el estudiar. Y no es el estudiar para poder llegar a hacer una gran obra. No es el estudio como un camino que culmina en esa magnum opus que supuestamente todos deberíamos tener. No, ¿qué pasa si la pintura gira en torno del estudio solo para que el objetivo sea el estudiar, el enriquecimiento? ¿Qué pasa si solo se pinta para entenderse a uno mismo, para conocer la naturaleza y ya está, para nada más? Para que seamos mucho más conscientes de aquello que nos rodea, de las personas con las que convivimos, de los espacios que habitamos, del planeta que entendemos como hogar. Es decir, si se pinta para tener un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, pues de pronto no se necesita nada más. Yo creo que mi postura durante esta semana es algo que va a tener como unas repercusiones súper importantes para futuras pinturas. No sé por qué lo siento así. Además, se me hace bellísimo que sea en una semana que parece absurdamente arbitraria, porque ahorita estaba diciendo que la pintura puede girar en torno, o normalmente gira en torno, de los espacios que nos son más cercanos, de las personas con quienes compartimos más profundamente. Entonces, inevitablemente se habla de cercanía. Y si se habla de cercanía, pues no tiene mucho sentido que yo pinte unos elefantes, aunque estamos en Colombia. Y en Colombia ahora hay hipopótamos.
Tenemos que aceptar que Colombia ya es un país donde existen hipopótamos. O sea, por más absurdo que eso suene, si mañana yo me despertara y alguien me dijera que por el Magdalena hay elefantes, yo diría sí, sí, es posible. O sea, es Colombia, todo es posible. Aquí crece lo que sea, aquí subsiste lo que sea, aquí nace lo que sea. Entonces, no es tan traído de los cabellos que uno diga, voy a pintar elefantes. ¿Por qué no? Yo creo que la respuesta debería ser ¿por qué no? Entonces, aunque suene como algo que no tiene sentido de ser, creo que pintar elefantes, estudiar elefantes durante esta semana es el comienzo perfecto de una manera nueva de entenderme como pintor. Porque es que, digamos que desde hoy, aunque yo creo que cuando examino mi interior me doy cuenta que pues yo he estado haciendo esto desde hace ya por ahí 3 años, más o menos. ¿Por qué no dedicar mi pintura al estudio de las cosas? Y no más, nada más. ¿Por qué sentirme mal cuando la gente me dice, ay, eso es un lindo boceto? Que muchas veces tiene un aire así súper condescendiente. Y debo aceptar que yo antes cuando oía ese tipo de cosas, yo decía, no, pues es una pintura. ¿Por qué me la categorizan como estudio o como boceto? Y yo, aunque no me encolerizaba, pues me ponía como triste diciendo, no, pues ya ahora la gente piensa que soy un pintor que hace es pequeños estudios y pequeños bocetos, como que no conllevan a nada. Y hubo un punto donde me di cuenta, oiga, pues sí, eso es lo que soy. No sé por qué tontamente me ofendía, pues bueno, de nuevo, no llegué hasta el punto de ofenderme, pero no sé por qué esas cosas me herían en algún nivel cuando alguien me decía, ay, qué lástima, o sea, como que pormenorizaban los esfuerzos que yo estaba haciendo y los definían como una pintura mucho más pequeña, mucho menos pretenciosa. Hoy en día digo, pues fantástico. Pues claro que quiero estudiar, qué delicia estudiar, qué delicia enriquecerse como ser humano y no sentir esa obligación de hacer esa gran obra. Es decir, si en algún punto en el futuro yo quisiera hacer una pintura durante 6 meses, se me haría lindísimo abordarla simplemente como una pintura que se da a demorar mucho tiempo, pero ya, en esencia no sería distinta a la pintura que hago en 6 horas. 6 meses no tienen por qué ser distintos a 6 horas. Puedo acceder a cosas distintas, pero la pintura es la pintura. Ese momento de reflexión de 6 horas es el mismo momento de reflexión en 6 meses. Se extiende más tiempo, pero es el mismo momento de reflexión y puede ser igual de intenso todo el tiempo. Honestamente, para mí, 6 meses en una pintura se me hace lo mismo que estar 6 meses pintando todos los días. Es exactamente lo mismo. Para mí la pintura ya se volvió la pintura. No se volvió la pintura que se adapta a denominaciones que nosotros le hemos dado, a esa necesidad del ser humano de tratar de encasillar todo en categorías. Esto tiene que ser un estudio, esto tiene que ser un boceto. Y si tiene que ser estudio o boceto, entonces no es este otro tipo de pintura. Oficialmente les digo que me cansé de todo eso y se me hace una berraquera estudiar. Se me hace una delicia tratar de saberme a través de la pintura, entenderme a través del acto pictórico. Eso es increíble. Entonces, esta semana, por raro que suene, aunque de nuevo no creo que sea raro, vamos a pintar elefantes y vamos a estudiar elefantes. Y se me hace fantástico. Se me hace absolutamente fantástico. Con la pintura de ayer, por ejemplo, fue un comienzo delicioso, porque era una pintura formalmente sencilla. Es un perfil donde trato de entender las formas, donde comienzo a hacer esos primeros descubrimientos acerca de la forma. Y yo ayer comentaba cómo me puse ciertas condiciones para esta semana. Y son condiciones quizás caprichosas, pero para mí tienen sentido. Por ejemplo, una de ellas es que no voy a mirar durante la semana las maneras como otros artistas muchísimo más talentosos, muchísimo más capaces que yo, han resuelto el problema, digamos, de representar elefantes. Entonces, no quiero mirar lo que otras personas hayan hecho, porque primero ya tengo una noción de lo que ellas hicieron durante la historia, entonces ya en mi cerebro están grabadas muchísimas maneras de interpretar esta idea de elefante, este concepto de elefante. Así yo quiera como purgarme de ellas, no puedo, ya están ahí. Entonces no me sirve de nada repasar esas ideas en este momento. Porque yo pienso que si ahora, en este momento, me vuelco hacia el trabajo que otros han hecho, hacia trabajos que yo profundamente admiro, pues seguramente esos trabajos van a empezar a infectar la manera como yo personalmente quisiera definir este concepto de elefante. Ahora, seguramente, así yo no lo quiera, muchísimas de esas
maneras y esos estilos van a pronunciarse dentro de mi pintura, porque yo creo que uno no puede controlar ese tipo de cosas. Es atrevido decir que quiero ser un poquito ignorante acerca del tema solo para ver cuáles son las respuestas a las que yo puedo llegar. Y de pronto no llego a ninguna respuesta, pero al menos los interrogantes que puedo tener, que seguramente ya se han respondido y encontraría resoluciones a esos problemas facilísimo ahí en internet y en libros y en imágenes. Yo pienso que es súper lindo cuando el ser humano dice, déjeme a mí solo. Incluso desde niños, cuando un niño dice, ya sé lo que tengo que hacer, déjeme solo y yo trato de hacer esto. Y de pronto la embarro 1000 veces, de pronto cometo muchísimos errores, pero todas esas caídas y todos esos tropiezos que uno tiene en el camino, uno empieza a entenderlos como propios. Y yo me he dado cuenta que en la pintura, como en muchísimos otros aspectos de la vida, las cosas uno las empieza a entender solo cuando esos tropiezos y errores y hallazgos se sienten pertenecientes al proceso de uno. Uno dice, a mí me pasó esto, yo sentí este dolor cuando me caí, yo sentí esta frustración cuando no fui capaz de hacer esto. O sea, ese dolor, esa frustración y esa satisfacción de poder hacer las cosas, uno mismo las sintió. Muchas veces cuando uno trabaja sobre los hallazgos de otros, pues uno está ya viendo las respuestas. Es como saber que en el libro de álgebra estaban todas las respuestas en la parte final del libro. Y si uno se atascaba en algo, pues uno iba al final del libro y copiaba la respuesta y ya está, se resolvió el problema. Aquí, como lo hemos dicho muchísimas veces, el proceso es lo más importante. La pintura final es lo que queda, pero no es lo importante. No es lo importante. La pintura final no debería entenderse como evidencia de un proceso. Lo que pasa es que le hemos dado todo ese peso y toda esa responsabilidad a la pintura final, porque durante siglos, pues eso es lo que hemos heredado. Pero pues nosotros nos podemos separar de lo que es el objeto de pintura y tratar de entender lo que es un proceso de pintura, un acto pictórico, que si lo entendemos como lo más valioso, además es una cosa que nos va a acompañar toda la vida. Entonces imagínense si uno tomara la decisión de que toda la vida ese acto pictórico va a girar en torno al estudio. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! O sea, si a mí me ofrecen esa idea, pues esa idea se me hace muchísimo más atractiva que la idea de decir, usted va a llegar a la gloria a través de una gran pintura que va a desarrollar en su vida. Yo no quiero esa gran pintura. Y les digo desde ya, o sea, yo adoro esas grandes pinturas en otros pintores. Cuando yo veo la balsa de la Medusa de Jericó y la vida me ha dado como la oportunidad de verla por ahí 4 o 5 veces, las veces que he estado enfrente de esa pintura, las rodillas se me quiebran, se me cae el estómago, me dan ganas de llorar. O sea, es una pintura que me conmueve hasta los huesos. Es una cosa increíble. Pero no quiere decir que así tengamos que pintar todos. No quiere decir que todos tenemos que ser Jericó. Porque Jericó es increíble porque fue Jericó. Y fue él. Nosotros no tenemos por qué vivir la vida de otros pintores. Y tampoco tenemos que entendernos a través de los hallazgos y a través de los logros de otros pintores. Y menos tenemos que creer que si no fuimos capaces de llegar a esos sitios, entonces hemos fracasado en la vida como pintores. En cambio, si uno estudia, la enseñanza que da el estudio es un premio constante. O sea, es una validación constante que da el acto pictórico todo el tiempo, todo el tiempo. Porque si uno estudia, uno aprende. Y si uno acumula aprendizaje, pues qué riqueza tan increíble. O sea, nadie se ha vuelto peor persona por haber leído más, por ejemplo. Nadie. Y en especial si son libros maravillosos. Entonces yo creo que la manera como ha mutado mi pintura es esa. Es tratar de decir, pues utilicemos la pintura para entender las cosas de este mundo. De nuevo, suena aleatorio, pero yo creo que es maravillosamente mágico decir, bueno, como colombiano, voy a pintar un elefante. Es absurdamente macondiano, pero uno podría decir, como colombiano voy a pintar nuestros hipopótamos. Y esa es una verdad, o sea, eso es una verdad inobjetable en el 2020, que como colombiano podríamos pintar nuestros hipopótamos, los hipopótamos que han empezado a nacer naturalmente en Colombia. Entonces, si algo tan absurdo como eso puede ser una verdad, pues yo también puedo decir, voy a empezar a pintar elefantes. ¿Por qué no? Esta semana y ojalá muchísimas de las semanas que siguen van a ser dedicadas simplemente al estudio, al conocimiento. O sea, a decir, quiero tener hallazgos y descubrimientos por mí mismo.
No quiero aferrarme a una historia de conocimiento que ya hay detrás, a la cual sería súper fácil de acceder, sino que voy a tratar de descubrir cosas por mí mismo. ¿Que eso es eficiente? Pues no, pero que ese poquito de conocimiento que adquiero se vuelve propio, pues sí, indudablemente. Y quizás eso es lo que quiero, que lo poquito que yo pueda ir aprendiendo sea mío, que yo pueda apropiarme de eso y pueda sentir que desde ahí yo puedo crecer. Entonces, esa va a ser nuestra semana. Muchísimas gracias por la compañía. Hoy nos vemos mañana. Los queremos mucho. Chao.